Hola a todos. Hoy les damos la bienvenida a una historia que parecía un cuento de hadas y terminó revelando una verdad profundamente dolorosa. Durante décadas, millones creyeron en la imagen perfecta de una pareja que dominó la televisión latinoamericana. Hoy vamos a contar lo que realmente ocurrió detrás de las cámaras y por qué. A los 60 años, Catherine Fulop decidió hablar. Esta es la historia que nadie se atrevió a contar completa. En los años 80 y 90, la televisión latinoamericana vivía su época dorada y las telenovelas no eran solo entretenimiento. Eran un fenómeno cultural que marcaba rutinas, conversaciones familiares y sueños colectivos. En ese universo de melodrama y fantasía emergieron dos figuras que rápidamente se transformaron en símbolos absolutos del amor televisivo, Catherine Fulop y Fernando Carrillo. No eran simplemente protagonistas exitosos. Para el público representaban la promesa de que el amor verdadero podía existir incluso bajo el peso de la fama. Cuando coincidieron en La muchacha del circo, la química fue inmediata. Aunque no interpretaban la pareja central, en el set todos percibían una conexión distinta, miradas prolongadas, gestos cómplices y una cercanía que traspasaba el guión. La audiencia lo intuía, pero sería con Abigail cuando esa intuición se transformaría en certeza colectiva. Allí, frente a millones de espectadores, Catherine y Fernando dejaron de ser solo actores para convertirse en una obsesión nacional. Ella encarnaba a una joven heredera intensa y caprichosa, él al profesor serio que terminaba atrapado por su magnetismo. El contraste funcionaba a la perfección, cada escena alimentaba la idea de un romance imposible de separar de la vida real. Las revistas, los programas de espectáculos y la prensa especializada comenzaron a hablar de ellos como si ya fueran una pareja confirmada fuera de la pantalla. El público no preguntaba si estaban juntos, daba por hecho que lo estaban. En ese contexto, Catherine Fulop era vista como la historia perfecta de superación. Había participado en el certamen de Miss Venezuela en 1986 y, pese a las etiquetas superficiales, había logrado abrirse camino en un medio implacable. Joven, disciplinada y ambiciosa, sabía que en la televisión venezolana no había espacio para la fragilidad. O brillabas con fuerza o desaparecías sin dejar rastro. Su ascenso no fue casual. Fue el resultado de trabajo constante y una determinación que muchos subestimaron. Fernando Carrillo, en cambio, ya era el galán por excelencia. Alto, carismático, de sonrisa segura y presencia dominante. Encajaba a la perfección en el arquetipo del seductor admirado por millones. Para la prensa era audaz e impredecible, para las fanáticas, un sueño inalcanzable hecho carne. Juntos formaban una combinación irresistible: belleza, éxito, juventud y fama concentrados en una sola imagen. Si este tipo de historias te interesa y quieres apoyar el crecimiento del canal, te invitamos a suscribirte y acompañarnos en cada nuevo video. Cuando anunciaron su boda en 1990, la reacción fue inmediata. No se trató solo de una noticia del espectáculo, fue presentada como un acontecimiento histórico. La unión de Catherine Fulop y Fernando Carrillo fue descrita como la coronación definitiva del amor nacido en la ficción. Titulares grandilocuentes, portadas especiales y transmisiones constantes construyeron la narrativa de una pareja destinada a la eternidad. Venezuela, y buena parte de América Latina, sintió que estaba presenciando su propio cuento de hadas moderno. Sin embargo, mientras el público celebraba, detrás de esa imagen perfecta comenzaban a gestarse silencios incómodos. Lo que parecía una historia bendecida por el destino escondía tensiones que nadie quería ver. La presión mediática era inmensa. Cada gesto, cada palabra y cada aparición pública reforzaban la idea de perfección, dejando sin espacio para dudas o grietas.
Catherine, todavía muy joven, cargaba sobre sus hombros no solo su matrimonio, sino las expectativas de un continente entero. Este primer capítulo no trata aún de traiciones ni confesiones. Habla del origen del mito, de cómo se construyó una ilusión tan poderosa que, cuando comenzó a derrumbarse, el impacto sería devastador. Porque cuanto más alto se eleva un sueño, más dolorosa suele ser su caída. Y en el caso de Catherine Fulop, esa caída estaba más cerca de lo que cualquiera imaginaba. El matrimonio que había sido anunciado como la boda del siglo comenzó a resquebrajarse incluso antes de que las luces mediáticas se apagaran. La ceremonia civil fue discreta, casi íntima, una antesala sobria del gran evento religioso que capturaría la atención del país entero. Para Catherine Fulop, aquel día representaba la culminación de un sueño construido paso a paso. El cierre perfecto de una historia que el público había idealizado durante años. Pero la realidad se encargó de mostrar su rostro más cruel con una rapidez brutal. Horas después de la ceremonia civil, cuando aún resonaban los aplausos y las felicitaciones, Fernando Carrillo tomó una decisión que marcaría para siempre ese matrimonio. Según relataría Catherine años más tarde en entrevistas concedidas en Argentina, su esposo la dejó en casa y regresó al edificio de sus padres. Allí, en un gesto tan impulsivo como devastador, tuvo un encuentro íntimo con una vecina del propio entorno de Catherine. Dentro de un ascensor. La traición ocurrió el mismo día en que ambos habían prometido fidelidad. Catherine no lo supo de inmediato, siguió adelante con los preparativos de la boda religiosa. Rodeada de cámaras, vestidos blancos, flores y titulares que hablaban de un amor eterno. El país entero observaba a la pareja perfecta sellar su destino frente al altar, ella sonreía. Él posaba seguro. Nadie, absolutamente nadie, podía imaginar lo que había ocurrido horas antes, ni la bomba emocional que estaba a punto de estallar. Esa misma noche, después de que el espectáculo mediático llegara a su fin, Fernando decidió confesar, sin rodeos, sin cuidado, le contó a Catherine lo que había hecho. Ella aún llevaba el maquillaje de la ceremonia, el cansancio físico de un día interminable y la emoción acumulada de una celebración histórica. La confesión cayó como un golpe seco, imposible de amortiguar, no era solo una infidelidad, era una traición simbólica al día más importante de sus vidas. La reacción de Fernando agravó la herida, le explicó que estaba constantemente rodeado de mujeres. Que la tentación era parte de su realidad diaria y que, en su lógica distorsionada, su esposa debía aprender a convivir con eso. No hubo un pedido de perdón sincero, no hubo culpa visible, solo una actitud confiada, casi despreocupada, que transformó el dolor en humillación. Catherine se encontró atrapada en una situación imposible. Joven, enamorada y sometida a una presión pública asfixiante, entendió que cualquier reacción impulsiva sería amplificada por la prensa. El país entero había celebrado esa unión, romperla de inmediato habría significado exponerse al escrutinio, a los rumores y a una narrativa que probablemente la culparía a ella. En ese contexto, tomó una decisión que no nació de la convicción, sino del miedo y la esperanza. Lo perdonó. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque creyó, o quiso creer, que aquel episodio sería una excepción. Pensó que el matrimonio, con el tiempo, traería madurez, estabilidad y un cambio de conducta. Pero esa noche marcó un punto de no retorno, la confianza se había quebrado antes incluso de comenzar la vida en común. Desde ese momento, el matrimonio quedó sostenido por una fachada. En público, Catherine y Fernando seguían siendo la pareja ideal, los protagonistas de un romance que millones admiraban. En privado, la herida seguía abierta, la traición del día de la boda no se borró.
se transformó en una sombra constante que acompañó cada gesto, cada viaje y cada silencio. Lo que debía ser el inicio de una vida compartida se convirtió en el comienzo de una pesadilla silenciosa. Catherine comprendió, aunque aún no lo aceptara del todo, que el cuento de hadas había terminado antes de empezar. Y lo más doloroso era que nadie, fuera de esas paredes, estaba preparado para escuchar la verdad. Con el paso de los meses, la herida que había quedado abierta el día de la boda comenzó a infectar cada rincón del matrimonio. Catherine Fulop intentó seguir adelante, aferrándose a la idea de que el amor y el tiempo podrían reparar lo que la traición había roto. La convivencia no trajo calma, trajo dudas, cada ausencia, cada rumor y cada mirada ajena se transformaban en detonantes de un miedo que ella ya conocía demasiado bien. Mientras las cámaras seguían capturando sonrisas y escenas románticas, fuera de foco la realidad era otra. Fernando Carrillo continuaba rodeado de atención constante, halagos y tentaciones que nunca parecían disminuir. Para Catherine, esa exposición permanente no era un privilegio, era una amenaza. La confianza, una vez quebrada, no lograba recomponerse. Y en lugar de gestos reparadores, lo que encontraba eran silencios incómodos y actitudes evasivas. La presión mediática hacía todo aún más asfixiante, no podía expresar su dolor sin poner en riesgo su imagen pública. Cualquier gesto de distancia era interpretado como un simple capricho de diva. El relato dominante seguía siendo el mismo: la pareja perfecta, el matrimonio ejemplar, el amor nacido en la ficción y consolidado en la realidad. Catherine aprendió a actuar incluso fuera del set. Durante años sostuvo esa fachada, sonreía frente a las cámaras, cumplía compromisos y seguía alimentando una historia que ya no sentía como propia. Pero el costo emocional era enorme, la inseguridad se transformó en agotamiento. La ilusión, en resignación, y el matrimonio, que debía ser un refugio, se convirtió en un espacio de tensión constante. En 1994, después de 4 años marcados por celos, silencios y heridas imposibles de cerrar, Catherine tomó una decisión definitiva. Entendió que continuar significaba traicionarse a sí misma. El divorcio no fue solo el final de una relación, fue una ruptura con la narrativa que la había aprisionado durante años. Al separarse, también se liberó de la expectativa pública que la obligaba a tolerar lo intolerable. La reacción del entorno fue inmediata, el cuento de hadas se había desmoronado. Lo que durante tanto tiempo se había presentado como un amor eterno quedó expuesto como una construcción frágil sostenida por apariencias. Para Catherine, sin embargo, el divorcio no representó un fracaso, sino un acto de supervivencia. Había elegido dejar de fingir para empezar a sanar. Ese cierre marcó un antes y un después. La mujer que salió de ese matrimonio ya no era la joven que había creído en promesas vacías. Había aprendido, de la forma más dura, que la fama no protege del dolor y que el silencio, cuando se prolonga demasiado, termina consumiéndolo todo. El capítulo se cerró, pero las consecuencias apenas comenzaban a manifestarse. Tras el divorcio, las vidas de Catherine Fulop y Fernando Carrillo tomaron rumbos opuestos, tan distintos que con el tiempo parecieron pertenecer a universos completamente diferentes. Para Catherine, la separación significó una oportunidad de reconstrucción lejos del ruido, de las expectativas ajenas y de una historia que ya no quería cargar. Eligió Argentina como refugio y también como escenario para empezar de nuevo, tanto a nivel personal como profesional. En ese nuevo comienzo conoció a Osvaldo Sabatini. Con él encontró algo que había sido una ausencia constante en su primer matrimonio: estabilidad. La relación se construyó sin la presión de la fantasía colectiva.
lejos de los titulares grandilocuentes y del escrutinio permanente. En 1998 se casaron y, con el paso del tiempo, nacieron sus hijas Oriana y Tiziana. Esa familia se convirtió en el núcleo que le devolvió a Catherine la confianza y la serenidad que había perdido. Su carrera también tomó un rumbo distinto, dejó de ser vista como la protagonista de un escándalo sentimental y comenzó a consolidarse como una figura respetada de la televisión argentina. Se reinventó como conductora, actriz y referente del bienestar físico, construyendo una imagen cercana, auténtica y coherente con la nueva etapa de su vida. El público empezó a admirarla no por su pasado, sino por su capacidad de levantarse después del golpe. Fernando Carrillo, en cambio, siguió un camino mucho más errático. Tras el divorcio intentó abrirse paso en el mercado internacional, con pequeños papeles que nunca lograron el impacto esperado. La figura del galán indiscutido comenzó a desdibujarse, reemplazada por una reputación marcada por conflictos, rumores y decisiones controvertidas. Su nombre empezó a aparecer más asociado a escándalos que a proyectos sólidos. En Venezuela, su postura política a favor de Hugo Chávez profundizó la polarización en torno a su imagen. Con los años, Fernando pareció reinventarse una y otra vez. Empresario espiritual en Tulum, promotor de terapias alternativas, defensor del amor libre y, finalmente, creador de contenido erótico en plataformas digitales a los 56 años. Cada transformación generaba titulares, pero también una sensación de desconcierto, nada parecía definitivo, nada parecía estable. Mientras Catherine construía una vida coherente y reservada, Fernando mantenía una presencia mediática imprevisible. Ella apostó por el silencio y la distancia, él, por la exposición constante, dos estrategias opuestas para lidiar con el pasado. El contraste se volvió cada vez más evidente y, con el paso del tiempo, la historia que los había unido comenzó a leerse como el punto de partida de dos destinos radicalmente distintos. Aunque el divorcio quedó firmado en 1994, la historia entre Catherine Fulop y Fernando Carrillo nunca terminó de desaparecer del todo, al menos, no para él. Con los años, Fernando volvió una y otra vez al pasado, mencionando a Catherine en entrevistas, publicaciones y recuerdos que parecían no perder vigencia. En lugar de tratar la infidelidad del día de su boda como una herida profunda, la relataba con ligereza, casi como una anécdota sin peso moral. Para muchos, esa actitud resultaba desconcertante, para otros, directamente insensible. Las redes sociales amplificaron ese comportamiento. En 2013, Fernando publicó una fotografía antigua junto a Catherine acompañada de una frase que generó incomodidad inmediata: no había sido el amor de su vida, pero sí uno importante e instructivo. Años después, durante la pandemia, volvió a compartir imágenes de su época en Abigail, etiquetándola incluso cuando ella ya había decidido bloquearlo. Llegó a invitar públicamente a Catherine y a su esposo Osvaldo Sabatini a visitarlo en Tulum. Para los seguidores, el gesto no era romántico ni nostálgico, era perturbador. Catherine eligió un camino muy distinto, nunca respondió públicamente. Entendió que cada palabra podía reabrir heridas que llevaba décadas intentando cerrar. Optó por el silencio como forma de protección, no como sumisión. Mientras Fernando insistía en revivir el pasado, ella se concentró en preservar su presente. Esa distancia no fue casual, fue una decisión consciente. Con el paso del tiempo, la diferencia entre ambos se hizo aún más evidente. Él parecía necesitar la historia para sostener su propia narrativa. Ella ya no. Fernando hablaba de lo que fue, Catherine vivía lo que es. Ese contraste terminó de definirlos ante el público, uno anclado en la nostalgia, la otra enfocada en la reconstrucción.
Hoy, a los 60 años, Catherine Fulop ya no necesita proteger ninguna ilusión. Con la serenidad que solo da el tiempo, reconoció públicamente lo que muchos habían sospechado durante décadas. Su matrimonio con Fernando Carrillo nunca fue el cuento de hadas que la prensa vendió. Fue una experiencia dolorosa, marcada por la traición en el mismo día de la boda y por años de silencios forzados. No lo dijo desde el rencor, lo dijo desde la claridad. De esa herida nació también su fortaleza. Catherine logró transformar el dolor en impulso, construir una familia sólida junto a Osvaldo Sabatini y consolidar una carrera respetada que la convirtió en una de las figuras más queridas de la televisión argentina. Dejó de ser la novia traicionada para convertirse en un ejemplo de resiliencia. Fernando, en cambio, parece seguir atado a ese capítulo, mencionándola una y otra vez como si necesitara reafirmar que alguna vez compartieron vida y escenario. La paradoja es evidente, mientras ella eligió avanzar y cerrar el capítulo. Él insiste en abrirlo una y otra vez. La historia de ambos deja una lección clara: la fama, las apariencias y los aplausos no garantizan la felicidad. Detrás de los romances idealizados puede esconderse una verdad mucho más cruda. Y cuando la ficción se desmorona, solo quienes se atreven a enfrentarse a la realidad logran seguir adelante.